Bueno, muy bien, hay muchos temas económicos para conversar, por eso lo tenemos a José Luis Espert con nosotros en línea. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, José Luis, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quería consultar, habrás visto que se armó una polémica en el fin de semana por dichos de Cavallo. Cavallo salió a decir que la idea de los economistas de Massa de volver al famoso doble superávit fiscal y comercial, etcétera, que eso no servía, que traía inflación, y después le contestó Peirano en términos bastante kirchneristas, ¿no? Que eso venía del neoliberalismo, le recordó el cepo, pero me parece interesante meterse en esa discusión, por lo menos para ver si podemos en algún momento que esto se transforme en una discusión de fondo de ideas, ¿no? Sí, yo te diría, yo estoy muy preocupado por otras discusiones, más que estas discusiones de gente que tiene que ver con el fracaso de Argentina, como es Cavallo y como ha sido este proceso que ya lleva 10 años, porque Peirano, como parte del proceso, también es parte de este desastre, digamos, ¿no? De un Banco Central que no para de perder reservas, de un país al lado del mundo, que vive pagando becas a gente absolutamente incapaz para que después aprendan, y nosotros estamos en el medio como cobayos. Así que yo te diría, Cavallo arruinó las ideas liberales que generan prosperidad en el resto del mundo, cuando acá la libertad está considerada como que te causa crisis. En parte eso es por culpa del desastre en el cual termina la convertibilidad de la mano de Cavallo. Y la verdad que no hay ningún funcionario de la última década, de la década kirchnerista, que pueda levantar el dedo con la mano con el desastre que ya tenemos a hoy, ¿no? Ojalá que no empeore, pero ya con lo que tenemos hoy, yo te diría, esta gente debería tener un poco de dignidad y cerrar el pico, inclusive Peirano, por supuesto, ¿no? Las discusiones que me preocupan mucho más que esta cosa de vedette el fracaso, como son Cavallo y Peirano, o todos los que están con Massa, te diría, es una cosa muy loca que está pasando hoy. Vos tenés un gobierno, la verdad que te escucho con tanto eco que casi no puedo hablar. José, ¿me puedes llamar de nuevo? No es un problema de llamado, ahora lo corregimos, no es porque el llamado está bien. Pero lo que te quería preguntar específicamente es esto de que afirman los economistas de Massa, que casi es decir, volvamos a la economía del 2003, de los dos superávit como la gran solución mágica, y la respuesta de Cavallo de que eso trae inflación. Ese era el punto que a mí me interesaba aclarar tu opinión sobre eso. Mira, el programa económico, todo el programa económico de la última década es absolutamente inconsistente técnicamente, así como no las privatizaciones ni la libertad de mercados de la década del 90, el resto es todo un programa inconsistente. O sea, si la convertibilidad terminó en la peor crisis de toda la historia, obviamente, técnicamente, un economista profesional lo único que puede hacer en la fase técnica es hablar mal de la convertibilidad. ¿Cómo va a hablar bien como economista profesional de la convertibilidad técnicamente hablando? No hablo del espíritu de libertad y de apego a normas, que estaba en el buen sentido, digamos. En la última década, un economista profesional de la última década completa, no puedes hablar de otra cosa que no sea mal, porque en economía, a diferencia del grueso de los experimentos de las ciencias duras y las ciencias exactas, que se puede resolver todo en un ratito, en economía te tienen que pasar muchos años hasta que das cuenta si un programa económico es consistente o no. Un programa inconsistente no te explota rápidamente en general. Entonces, no es que hoy vos tenés problemas y en el 2003 no tenías problemas y estabas haciendo todo bien y ahora estás haciendo mal porque tenés todos problemas. No, siempre el programa fue un mal programa económico, pero claro, como hubo shocks externos muy favorables al principio, que ahora te los has dilapidado, parecía que era consistente el programa. Entonces, no hay manera de replicar el 2003 sin tener en cuenta el 2003. Eso es una falacia absoluta. O sea, cuando Cavallo dice volver al 2003 es inflacionario, no, mirá, vos tenés hoy la inflación en el 8º lugar del mundo por lo que venís haciendo desde hace una década. O sea, todo el programa es inflacionario.
tardó en aparecerte la inflación, ¿por qué? Bueno, porque vos inicialmente tuviste algo de aumento de recaudación producto de la recaudación, el grueso del aumento de la recaudación extraordinaria que tuviste fue por suba de impuestos. Al principio no te dio el tiempo para gastártelos, te lo fuiste gastando de a poco, un día empezaste a emitir y un día tuviste inflación. Entonces, el programa sí fue inconsistente, porque siempre consistió en gastarte todo lo que podías. Entonces, es imposible hacer ese ejercicio porque es absurdo además. Lo que me van a decir los economistas de masa que quieren volver a los 2003, cuando teníamos 4 puntos de superávit fiscal, ¿cómo hacen estos genios que han aplaudido este programa para pasar de menos 4 puntos de superávit a más 4 puntos, de menos 4 puntos de resultado, o sea, de déficit a más 4 puntos de superávit, o sea, mejorar el resultado fiscal en 8 puntos? Si lo que tiene ellos en la cabeza, lo que ellos tienen en la cabeza es destructivo del superávit de las cuentas públicas, es inflacionario y genera pérdida de reservas. O sea, acá hay que separar muy bien. El hecho de que hoy estemos mal no significa que en el 2003 estaban haciendo bien las cosas porque estábamos bien. En 2003 estaban haciendo las cosas mal, las mismas cosas mal que ahora han derivado en uno de los países con más inflación del mundo, uno de los pocos países en el mundo que está en esta inflación, uno de los pocos países en el mundo que ha tenido este derrumbe de reservas en los últimos 2 años. Pero eso no es porque se están haciendo mal las cosas en los últimos 2 años. ¿Sabes por qué? Porque eso si uno valida esa tesis, uno valida el disparate que a mí me preocupa mucho más que se está discutiendo hoy, que parecería ser que el problema de la pérdida de reservas es el turismo o el déficit energético. Entonces, si seguís la lógica de que el problema de la pérdida de reservas es el turismo y la energía, listo, poné un dólar turista a 15 pesos, poné un tarifazo de 300% y se terminó. Y no es así. Vos tenés un problema de inflación y estás perdiendo reservas, porque tenés un agujero fiscal fenomenal que no tiene absolutamente nada que ver con los subsidios a la energía, ni con ningún subsidio. Y ese agujero fiscal fenomenal, vos lo financiás emitiendo pesos que nadie quiere y dólares que todo el mundo quiere, pero para guardárselos en su casa. Entonces, por eso vos perdés reservas, no por el turismo o por la energía. Entonces, replicar el modelito en 2003 implica decirle a Peirano que pase de menos 4 puntos de déficit a más 4 puntos de superávit sin hacer ningún ajuste fiscal ortodoxo como fue el superávit de 4 puntos del producto de 2004. No lo puede hacer, porque no tiene la formación para hacer esto. Sí, a mí me parece que todo el masismo representa la teoría del desvío, ¿no? Que la cosa venía bien y un día lo arruinaron. Es un poco eso lo que están queriendo sostener, ¿no? El masismo es la baña y la baña es hasta 2005. Donde hasta 2005 el barco venía bien, pero no venía bien porque estaba bien manejado. Venía bien, porque yo creo que esto siempre fue soja y suerte, porque recién arrancaba después del incendio. Es lo mismo que la convertibilidad. La convertibilidad arrancó fenómeno también, claro, después del incendio de la hiperinflación. Pero ¿dónde yo te demuestro que esto venía mal ya desde el primer día? La baña, como vos decís, que te pretende meter en la cabeza la teoría del desvío, la baña es culpable de una reestructuración de la deuda desastrosa. Hace 13 años que defaulteamos y todavía no podemos cerrar la reestructuración de la deuda. Andamos ahí rogando para que este recurso de no innovar, que estampó Griesa en mayo del año pasado, se mantenga de infinitum para que le dé tiempo al gobierno, para que los que hoy cobran hagan otra quita, acepten otra quita a mano de los que no están cobrando, pero que han ganado el juicio. Fíjate vos el desastre que ha hecho la baña con la reestructuración de la deuda, que todavía no podemos cerrar. La baña comenzó con el desastre que ha terminado siendo el mercado de la carne. La baña comenzó con la destrucción del mercado de la carne en el 2005. ¿Por qué? Porque la baña fue el que puso los límites a la faena de ganado vacuno. Y ahí comenzó la destrucción del mercado de la carne. La baña validó las retenciones, ¿cómo que no?
Es más, no sé si no las puso, no sé si me fue me suena en el 2002, ¿no? Porque la baña ya viene con Dualde. No sé si no las puso la baña, las retenciones que han destruido el mercado del trigo y el mercado del maíz. Entonces, claro, insisto, como la economía no es un experimento que se puede resolver en 2 minutos, sino que tardás años en que algo vea realmente sus frutos, y más en un país que siempre tiene recuperaciones del gato muerto después de un incendio, como fue la convertibilidad o el 2002, obviamente que el que estuvo en el año 94 te va a decir que estaba todo freno. Cavallo, ¿qué dijo siempre Cavallo? Cavallo estuvo hasta julio del año 96, él dijo que hasta ahí estaba todo bárbaro, fue lo que siempre dijo. Ahora, ¿qué te dice la baña? Hasta que yo estuve todo bárbaro, después se desvió. Mentira, mentira. Fíjate lo que pasa ahora con este intento de arreglar con Repsol, que es tapar lo que hicieron hace un año, tratar de corregir lo que hicieron hace un año. ¿Cómo reacciona la oposición? Criticando porque le van a pagar a Repsol, que no se justifica la indemnización, o sea, son más nacionalistas todavía que el gobierno, que se contradice respecto a lo que hizo hace un año, por supuesto, ¿no? Al que dijeron que no le iban a pagar nada a Repsol porque Repsol nos había robado. Sí, la verdad que a mí la clase política argentina en general me da vergüenza, directamente me da vergüenza, lo quiero dejar claro, por si no quedan dudas, para que no queden dudas, vergüenza, porque la verdad, han apoyado todas las barbaridades que el gobierno ha hecho en el Congreso, pero después se quejan de cómo el kirchnerismo aplica la ley. ¿Pero qué se piensa? ¿Que el kirchnerismo qué es? ¿Qué creen? ¿Que el kirchnerismo tiene algún contacto con el bien común de la sociedad? No. El kirchnerismo es la cooptación de la sociedad para exprimirla y enriquecerse y permanecer en el poder. Eso es todo, digamos. Acá no hay ninguna vinculación hoy en Argentina entre el poder político y el bien común. No hay ninguna. Hay toda una desconexión total. Entonces, cuando vos le vas a votar un proyecto de ley al kirchnerismo, te cuesta 10 años después, tan tonto sos, tan estúpido sos que no te das cuenta que hay un gobierno que está completamente desconectado del bien común, que simplemente es negocios y poder. ¿Es tan difícil verlo ya 10 años después? No se puede creer en tanta estupidez. Yo siempre digo, viste que te ponen cuando vienen con sus sueños estatistas, el caso de Suecia, que encima tampoco se cumple mucho, el caso como ellos lo describen. Ahora, en la Argentina me parece que no es fácil ser estatista de buena fe, ¿no? Yo creo que el que es estatista acá o es de mala fe o realmente tiene que ir a un psicólogo y psiquiatra para que lo medique el psiquiatra, porque directamente en Argentina el Estado no es Suecia, digamos, aparte cuánto necesitamos seguir sufriendo el Estado argentino para darnos cuenta que no es ni Noruega ni Suecia. No, yo no puedo entender a eso. Pero aparte, fíjate en lo que ha terminado el avance del Estado en la economía en la última década, por favor, simplemente para ver 10 años nada más. Tenés el mercado del trigo destruido, el de la leche, el de la carne, te está quedando sin reserva, está fuera del planeta. Tenés la presión impositiva más salvaje de la historia y una de las más altas del mundo, y tenés un Estado con un déficit gigantesco que además no te presta un solo servicio público como la gente, porque la educación pública es un desastre. La salud pública es otro desastre, las calles son una mugre, las rutas están rotas. ¿Dónde está el Estado argentino? Pero por favor, incluso en las sociedades donde el Estado funciona, es porque hay una obsesión de devolverle a la gente los impuestos que paga bajo la forma de bienes públicos. Por si hay algún oyente desprevenido, los bienes públicos son seguridad, justicia, educación, salud, para cierto nivel de gente y no para todos además, pero bueno, genéricamente hablando los bienes públicos son eso. O sea, en las sociedades donde el Estado se lleva la mitad del valor agregado del sector privado, como ocurre en Argentina, hay una obsesión por devolverle el dinero a la gente que paga por impuestos. No es esta cosa de acá te suben los impuestos, aparte a esta altura ya tenemos una década adentro, no tenemos 2 días, ya sabemos para qué se recaudan impuestos acá. Esto es populismo, cooptación y enriquecimiento ilícito. Será legal porque no se lo prueban, pero es ilícito.
Ahora, pues para mí una de las cosas más dramáticas que pasaron estos 10 años es que la oposición sea tan estatista como el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno va y decide pagar la indemnización de Repsol y ya siembra expectativas de orden, cuando no debería ser así, ¿no? Porque ya sabemos lo que es el kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, todo está en este contexto de amor al kirchnerismo. Ahora están criticando al gobierno por neoliberal, entonces si te agarran la cabeza, te ganas de salir corriendo, ¿no? Hay problemas con pagarle a Repsol, pero nadie mira lo que hicieron los Kirchner de la mano de los Eskenazi. Ese es el vaciamiento de YPF. El kirchnerismo es la mano de Eskenazi, está bien, pero claro, como son dos coterráneos, como son dos nacionales, hay menos prurito que con Repsol, que es un extranjero. Ahí se mezcla la cosa xenófoba también nuestra, ¿no? Si a Repsol, a YPF la vaciaron entre los Kirchner y Eskenazi, ¿de qué me hablan de Repsol? Tal cual. Ahora, ¿te parece que este intento de Capitanich de emprolijar un poco las cuentas les alcanza para llegar de un modo más o menos ordenado a terminar el gobierno, que parece ser el propósito? ¿Pero qué cuenta quiere ordenar Capitanich? Y si subir las tarifas, supongo, esto ya pasó, ¿no? La suba de las naftas, a lo mejor va por ahí, no sé. Y también hablaron la verdad, acá hay un error de concepto en general y un error de medición y de tomarle de temperatura a las cosas extraordinario. Acá vos tenés un agujero fiscal de más de 30.000 millones de dólares. No por la energía ni por el turismo, eso es impuestos que no alcanzan para pagar la factura de empleados públicos, la obra pública y los bienes y servicios que consumen el sector público. No alcanza la factura, ese es el problema. Entonces, para un problema de 30.000 millones de dólares, Capitanich lo va a arreglar con un impuestazo a los autos supuestamente caros, que va a duplicar el valor de los autos para la escala del 50%, que va a recaudar 200 millones de dólares, o sea, va a atacar un problema de 30.000 millones de dólares con un impuestito. Yo no. Creo que hay, digamos, durante una década hubo un error conceptual ideológico serio. Pensar que vos podías, yo te diría, ir contra todo lo que se hizo en el mundo en el último medio siglo y contra lo que se hizo en Argentina en la década del 90, que no importaba qué pasaba. Bueno, ese error conceptual de arrasar con el concepto de libertad y respecto a las instituciones, que parecía ser que era lo que te provocaba crisis, ya fue. Okay, ya cometiste ese error de creerte y hacerle creer a la sociedad que el problema es la libertad. Destruiste todo de la mano de un Estado que te asfixia. Okay. Pero ahora yo veo que hay un error no conceptual, hay un error de mensurar y establecer causalidades en las cosas. ¿Cómo puede ser que haya gente profesionales en economía que te digan que el problema es el turismo? Que el problema de energía, y yo lo leo y lo escucho, y lo veo por televisión, lo leo, lo escucho y lo miro. Entonces, cuando vos tenés un problema de que otra vez vos tenés un Estado que gasta infinitamente más de lo que recauda para no darte nada, y el número, por eso te digo, y ahora es un problema de mensurar adecuadamente las cosas. El agujero fiscal que tenés es de más de 30.000 millones de dólares. Vos no lo vas a solucionar con tarifazos, salvo que quieras mandar a la economía a una recesión de 5 puntos. Y no lo vas a solucionar con un impuestito a los autos caros. Tenés 30.000 millones de dólares de problema vos. Ese es el problema que tenés en el corto plazo. Entonces yo no veo tarifazos de energía, salvo que quieras incendiar el sector privado, ni aumento de impuestos que te vaya a solucionar ese problema. Hay que tocar al Estado de verdad. Lo peor es que desde afuera no hay nadie que le plantee este desafío al gobierno, ¿no? Yo no lo veo. Mira, no lo veo. Mira que miro programas, leo cosas. Quisiera escuchar a alguien que diga esto. No lo dicen. Hablan de turismo, de energía. No. Tenés un problema, es el Estado que recauda 1.100.000 pesos
y gasta 1.250.000 pesos. Son 150.000 millones de pesos de déficit, más los pagos de deuda, te dan número redondo, 30.000 millones de dólares, $1 de 6 pesos. Ese es el problema que tenés. No, me hablan de subsidios que representan el 7% del gasto. A la energía, perdón. No, los subsidios de energía, el 7% del gasto. Y me hablan de qué es el problema. Y del restante 93% no vamos a hablar. ¿Cómo no vamos a hablar de los 450.000 millones de pesos que el Estado gasta en salarios? ¿Cómo no vamos a hablar de los 200.000 millones de pesos que el Estado gasta entre la provisión de bienes y servicios y la obra pública? ¿Por qué no hablamos también de los 260.000 millones de pesos que se gastan en jubilaciones? ¿Por qué jubilamos a 2,5 millones de personas sin aporte así de repente para que Cristina fuera reelegida en 2007? Esa fue una gran estafa al contribuyente argentino. No se podía hacer eso. Ahora te das cuenta que no podés, porque tenés inflación entre las más altas del mundo y porque tenés la peor pérdida de reservas de los últimos 15 años, por lo menos. Perdón, de los últimos 10 seguro, y es la segunda de los últimos 25. ¿Podrían conseguir esa diferencia endeudándose si empiezan a si se empiezan a simular una buena letra? ¿Podrían conseguir esa diferencia endeudándose?